Floricanto.digital presenta. Bienvenidos. Estamos iniciando esta nueva aventura desde Floricanto, desde la pastoral profética, en esta dimensión de animación bíblica, compartiéndoles la lección que vamos empezando en este 2019. Tenemos invitada a Erika Ramos. Erika, gracias. Comadre, amiga, querida. Mi amiga. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Pues vamos a tomar la lectura que nos invita la misma iglesia, en donde estamos siempre muy ligados, del domingo entrante, Lucas 3, versículos 15 al 16 y 21 al 22. ¿Sí? Sí. Que todavía es Navidad. Feliz Navidad. Gracias. Se acaba Navidad hasta Tiempo de Navidad sábado. El domingo. Sí. Digo, hasta el domingo se acaba la Navidad. El domingo cierra Navidad y empezamos tiempo ordinario, que no por ser ordinario tiene nada de ordinario. Vamos a tener mucha riqueza. Así es. Seguiremos ahí. Pues vamos a comenzar. Les comento que es una delicia estar aquí. Necesitamos, como todo lo que hacemos, que el Espíritu Santo nos asista, y quiero invitarlos a que nos pongamos en oración y invitemos a este Espíritu de Dios que nos acompañe. ¿Quieres hacer la oración? ¿Quieres la hago yo? ¿Cómo te sientes? Adelante, hazla. ¿Sí? Muy bien. Ok. Espíritu de Dios, tú que nos conoces, tú que nos visitas, tú que quieres actuar en nosotros para que nuestra inteligencia, nuestra voluntad se abran a ese mensaje que Dios ha puesto para que Jesús nos comparta. Te pedimos que nos visites el día de hoy, que nos asistas el día de hoy, para que esta lección sea tuya, toda tuya. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y qué importante, porque como el Espíritu Santo inspiró la Sagrada Biblia, pues exacto, mejor pedirle que nos eche la mano en... Que sea él el que siga haciendo eco, ¿verdad? Sí, exactamente, que sea el que hable. Qué bien. ¿Qué te parece si tomamos nuestra Biblia? ¿Qué Biblia traes? Mira, yo hoy traje la Biblia de Jerusalén. Excelente. Y sí, yo siempre trato de tener una o dos versiones diferentes para ver las diferentes palabras, ¿no? Entonces, hoy escogí esta. Y el Señor nos asiste porque yo traigo la de América, perfecto. Así que estamos muy bien armadas. Muy bien. ¿Quieres proclamarla tú, por favor? Sí, claro. Entonces, yo voy a leer la lectura del próximo domingo, que es Lucas, versículo 15 y 16. Ajá, del capítulo 3. Del capítulo 3 y 21 y 22. Muy bien. Bueno, pues comienzo. Como el pueblo estaba expectante y andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería el Cristo, declaró Juan a todos: yo los bautizo con agua, pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Todo el pueblo se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración. Se abrió el cielo. Bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado. Excelente. Gracias por compartir. Cuando vamos a estudiar la palabra, generalmente no decimos palabra de Dios. Así es. Entonces, en este caso sería un estudio, por eso no terminamos con esta frase. Sin embargo, si nace en algún momento de la presentación de la lectura, podemos hacerlo, no está excluido, claro. Y siempre es para gloria de Él. Así es. Estamos en el Evangelio de Lucas, en un momento en el que varios personajes van a estar ahí, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué te parece si vamos desglosando cuáles son los que están presentes y cuáles son los que asumimos que están?
¿no? Ok. Que también son importantes. Ok. Así como fuiste haciendo la lectura, ¿qué personajes vamos a ir encontrando? Primero el pueblo. O sea, bueno, yo creo que cuando habla de pueblo es mucha gente. O sea, había una multitud. Y aparte, un pueblo dice expectante. Y luego habla de Juan, que ahí estaba Juan el Bautista, El que es conocido como Juan el Bautista. como Juan el Bautista, hijo de Isabel. Está obviamente nuestro Señor Jesucristo. Y ya, pues son los tres, digamos, bueno, obviamente el Espíritu Santo, la voz que sale del cielo, La Trinidad, La ¿no? Trinidad está presente. Y bueno, esos digamos que son los personajes, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, muy importante que donde está Jesús, casi siempre está el pueblo, ¿no? Así es, Él quiere ajá. hacerse uno con él. Así es. Así como sabemos que es palabra viva, así como está con nosotros. Así es. Ok, entonces también va a haber varios eventos, ¿no? Este Claro. que comentabas tú del pueblo a la expectativa es sumamente importante, Sí. ¿no? La gente quiere saber algo, necesita, tiene la necesidad de estar en ese contacto con algo, ¿no? Así es. Y se acercan a Juan. ¿Qué les ofrecía Juan? ¿Te acuerdas? Juan les ofrecía el bautismo, pero es un bautismo de agua. Y bueno, yo recuerdo cuando estaba viendo esta cuestión de las costumbres judías, que había de estos baños penitentes. Entonces tú te ibas a bañar al baño así común y era como, pues como limpiarte los pecados, porque ahí decías tus pecados, se te limpiaban los pecados. Bueno, no se te limpiaban los pecados, sino se hacía una cuestión como de penitencia, ¿no? Como yo acepto. Ajá. Ok, para la tradición judía era sumergirse en el agua, meterse. y tenía que ver también con lo físico. Así es, ¿no? con algo de lavarse. La purificación de la sangre, ¿te acuerdas? Así es. Ok, entonces era más bien una purificación casi física. Sí. Y aquí entonces Juan aprovecha ese rito para entonces introducir el perdón de los pecados, la conversión de la gente, ¿no? Sí, porque su canto era conviértanse, ¿no? Sí era una cuestión de penitencia también, ¿no? Así es, de conversión. Así es. Y luego pues Juan, yo creo que Juan se preocupa, ¿no? Porque dice, a ver, espérense tantito porque yo no soy el Mesías. Exacto. Porque el Mesías yo no soy ni digno de atarle las cuerdas de los zapatos. Me encanta esa oración. Bueno, eso ya será en la meditación, pero dale, no me adelanto. Bueno, lo dice para aclararles a esta multitud que él no es, que se están equivocando, que tienen que esperar a alguien. Que él va a preparar el camino. Él va a preparar el camino nada más, ¿no? Y eso me gusta mucho porque él habla de su humildad, de que él está también expectante a la llegada del Mesías y que sabe que obviamente él no es y le dice a la gente yo no soy, ¿no? Exacto. Muy bien, no se aprovecha, ¿verdad? De su popularidad. Sí. Ok, y luego él hace mención que va a haber un bautismo que sí será en espíritu y en fuego. En fuego, así es. Características muy, muy importantes. Sí, porque el de él es como superficial. Exacto. Nada más es como físico. Y el otro ya será, pues, transformador, ¿no? Sí, pudiéramos decirlo así. Sin embargo, sí los lleva a una reflexión, ¿no? Claro, les dice, arrepiéntete y a la hora de sumergirte, que ese sea el signo nada más. Claro. Porque sí lo lleva más allá de lo físico. Claro, ¿no? claro, pero sí, al final el agua tendrá que ser, en ese caso de Juan el Bautista, algo, pues, que no está... Un signo nada más, exactamente. De acuerdo. Y algo que a mí me llamó mucho la atención ahorita que leías, es como cuando llega Jesús, él participa de esto con el pueblo, es decir, se hace uno en esa conversión, ¿no? Asume los pecados de la gente y se sumerge con ella, ¿no? Sí. Cosa que se irá completando después en su muerte y resurrección, pero desde ese momento él ya está asumiendo los pecados de los demás y se está sumergiendo con ellos. Fíjate que ahí lo que me llama la atención de esta lectura y algunas otras donde está con el pueblo es que Jesús se quiere solidarizar con el pueblo. O sea, decir, yo también me voy a sumergir aunque él no tenga pecado. Obviamente él no necesita
ninguna conversión, porque él ya es santo, ya no necesita ser sumergido porque ya es santo, pero Dios siempre quiere estar cerca de nosotros. Sí. Y dentro de eso, a mí me encanta su compasión por nosotros, Su misericordia, su ¿no? misericordia de decir, bueno, yo sé que tú sufres porque tienes pecados, yo no los tengo, yo también me sumerjo contigo, ¿no? Tomo los Eso tuyos me encanta, sí, porque es, como dice Jesús, el que me ve a mí ve al Padre, Él mismo se sumerge, ¿no? Es un acto para mí encantador. Encantado. Y algo importante ahí es que mientras él vivía ese proceso, está en oración. Así es. ¿No? Fíjate que es lo que me gusta de Lucas, es el Evangelio de la Misericordia. Habla mucho de la oración de Jesús. Si tú, ahora que tengamos esta bellísima oportunidad del ciclo C, donde vamos a estar oyendo a Lucas, vamos a estar oyendo que Jesús sube a orar, que está en oración. Me encanta. Así es. Muy bien. Sí. Pues esa parte es como desglosamos esta lectura, ¿no es cierto? Y ahí, una vez localizados estos puntos, ya podemos entonces hablar de qué características o qué enseñanza nos está trayendo, ¿no? Así es. Y entonces, sí, nos regresamos a esa presencia de Juan tan humilde, ¿no? A esa sensibilidad de Jesús de tomar los pecados y sumergirse con ellos, a esa oración, y entonces nos va a dar pautas que nos van a ir permitiendo caminar, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos a pensar en forma particular a mí qué me dice. Si me pongo, por ejemplo, qué personaje sería o qué actitud de estas que encontramos en la escritura me mueven, ¿no? Ajá. Decía un seminarista que en algún momento nos lanzó a esta lección, decía que la mejor manera de saber dónde está hablando el Señor para ti en forma particular es poner tu corazón, ¿no? Sí. Dónde me hace ruido, dónde me incomoda o dónde estoy contenta, ¿no? Así es. Por escucharlo. Ajá. No siempre es contento, ¿eh? O sea, sí hay unas lecturas que dices, ay, me dio duro y a la cabeza. Así es, así es. Pero esta sí es contenta. Esta para nosotros sí que es estamos contenta. iniciando año es muy, muy contenta. Sí, y también hacia dónde nos lanza, ¿no? Porque dices, sí, upsí, o sea, sí. este bautismo se va a hacer eco en cada uno de nosotros para volvernos pueblo, sí. ¿no? Sí, bueno, hablando de lo que tú dices de qué es lo que llama la atención y qué me mueve, hay dos cosas en particular que me mueven. Ajá. La primera que me mueve es, yo no soy digno ni de atarle las sandalias, ¿no? A mí me lleva de inmediato a la Eucaristía, o sea, y cada vez que digo en misa, yo no soy digno de que entres a mi casa por una palabra, bastará para sanarme, así me siento, o sea, ¿cómo es que yo voy a ir a comerte? ¿Cómo es que yo me voy a acercar a ti, te voy a hablar, tú que eres el rey del universo, ¿no? Sí me identifico en esa parte con Juan. En la humildad de Juan. Sí, digo, yo no soy humilde, nada humilde, pero sí, en este caso, sí me siento así. Y la otra muy bonita es la voz. Yo la verdad es que ahí sí, no es que me sienta como Jesucristo, que quisiera llegar a ser santa, ¿no? Pero esta cuestión de tú eres mi hijo y hoy te he engendrado, que en otros evangelios dice tú eres mi hijo y en ti tengo mis complacencias, me recuerda a mi bautismo, ¿no? Que me habló a mí, que me conoce a mí, que esas dos partes, y las dos me hacen sentir muy contenta. En el hijo. Sí, y las dos me hacen sentir muy feliz porque aunque él es muy grande e insondable, lo que sea, me hace sentir muy cerca de Dios, ¿no? Muy bien. Sí. Pues sí. Pues, ¿qué? Pero a ti, Ade. Fíjate que a mí me mueve muchísimo, si bien cada una de estas características, la oración. La oración. Esa parte en donde Jesús todo el tiempo está conversando con su Padre, a veces el ruido del mundo nos olvidamos de esa parte, ¿no? O sea, él podía hacer sus espacios de oración. ¿Y cuántas veces nosotros perdemos ese tiempo creyendo que estamos haciendo algo más importante, ¿no?
Y hay que darnos ese tiempo. Este momentito que nos regala este apostolado Ujú. es un tiempito de oración. Así Entonces es. debemos buscar los espacios, que nunca falte oración en nuestra vida. Así es. Sí, muy importante. ¿No? Y mira qué bonito es hacerlo la lección en comunidad, comunidad. porque, por ejemplo, hay cosas que no ves y ¿no? Que no son tan relevantes para mí y luego ya se vuelven relevantes con la mención. Claro, claro. Ujú. ¿Y qué podríamos ocupar para hacer oración? ¿Qué te gusta para hablarle a ese Jesús que nos ha mostrado en esta perícopa, este gran regalo que es participar de ese, no quedarnos en ese paso de ir y arrepentirnos, sino de llegar más allá Ujú. y de dejarnos abrazar por el amor de Dios, ¿no? Claro. A mí me impacta mucho que aquí podemos ver, sin que sean estas las citas centrales, poder ver que hay una reconciliación, ¿no? Ese asumir mis equivocaciones, sentirme muy amado de Dios y dejarme bautizar, dejarme tocar por ese espíritu, por ese fuego, ¿no? Así es, así es. Por esa agua que lava de veras, desde adentro. Bueno, a mí la pauta de oración, por ejemplo, en esta, yo creo que tiene que ver la oración con tu carisma, con los dones que el Espíritu Santo te da. Yo intenté muchas formas y para mí la mejor es esta, la lección divina, porque para mí si es la escalera de subes, ves el cielo, bajas y tienes que bajar de otra forma. En este caso, o sea, siempre sí trato de que sea una cuestión de la palabra de Dios. Y en este caso, esta cuestión de no soy digno ni de atarles las sandalias, pero puedo hablar con él. Entonces, en ese carisma que tengo, a lo mejor de hablar mucho, será hablarle y hablarle y hablarle todo el tiempo, ¿no? Ok. Entonces, a veces, como dices, no hay tiempo, que dedicamos a otras cosas que no son tan importantes. Claro. Pero como San Pablo decía, no oren todo el tiempo. Y uno dice, ¿cómo? No, pues cuando estás echándole la sal a la sopa, cuando vas en el tráfico, cuando... No, todo momento es una buena Propicio. oportunidad para ofrecer el día, ofrecer tu trabajo, incluso en una cita y te encargo, o sea, lo que sea, ¿no? De manera personal, porque eso es lo maravilloso de Dios, que la oración no es de un modo exacto, ¿no? Depende de cada quien y como sea. Ok. Cada quien, ¿no? Pues mira, a mí mientras hablabas, decía yo, en esta alegría que compartíamos, que decíamos, esta cita es muy, muy alegre, Sí. me venía a la mente el Salmo 28, la Ajá. grandeza del Señor. ¿Qué te parece si la compartimos? Claro. Déjame Dice, la grandeza del Señor revelada en la tempestad. Para que abracemos esa alegría que compartimos tú y yo y también acojamos a aquellos que no están en el mismo mutis, ¿no? Ajá, En los que ajá. se sienten un poquito inquietos en el Señor porque están empezando este año un poquito, ¿qué te diré? Olvidándonos de que Dios nos ama y siempre está. Claro. ¿Qué te parece si nos sumamos a este salmo que nos va a permitir cantar la alegría de que el Señor nos ama y que nos va a coger también en esos momentos en los que creemos que no está tan cerca? Claro. ¿Sí? ¿Qué salmo me dijiste que era? Salmo 28. 28, perfecto. ¿Ahora la lees tú? ¿O quieres que yo la ¿Sí? lea? Sí. Ok. Ok. Dice, aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestarse su santidad. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los cedros. El Señor parte los cedros del Líbano. Hace saltar al Líbano como a un novillo y al Sidión como a un toro salvaje. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cádiz. La voz del Señor
retuerce las encinas. El Señor arrasa las selvas. En su templo todos dicen gloria. El Señor dice su trono sobre las aguas celestiales. Perdón, el Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se siente en su trono de Rey eterno. El Señor fortalece a su pueblo. Él bendice a su pueblo con la paz. El Señor fortalece a su pueblo. Él bendice a su pueblo con la paz. Así es. Y si todos estábamos expectantes, pues ese es el premio a la espera, ¿no? Así es, que no se nos olvide Ajá. que el Señor es nuestro centro y que Él se encuentra ahí Siempre, siempre presente. ¿no? Y solidario, misericordioso, nos comprende perfecto, o sea, es una maravilla. Así es. Pues, ¿qué te parece que proclamando este salmo, volvamos y regresemos a ese momento del bautismo? Pero ahora ya no es el de Jesús, es el que hemos vivido tú y yo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si tomamos un minutito y pensamos en nuestro bautismo, ¿no? ¿Cómo ha sido mi compromiso, ese mensaje de Dios me ha tocado en esa iglesia maravillosa donde están los sacramentos y me ha sellado, ¿no? Me ha transformado. Es porque entras de una manera y no se ve, pero sales de otra. O sea, eso es increíblemente... ¿Sabes qué me conmueve mucho ahorita? Bueno, cuando hice la lección para venir, que estuve pensando en mi bautismo y cómo yo tan pequeñita me ha dado los mismos títulos que se le dieron a Cristo. O sea, me dieron el título de hija de Dios. O sea, soy heredera de... No, déjame late, o sea, heredera de mucho. Soy profeta como Cristo, sacerdote como Cristo. Se abrió el cielo para ti. O sea, es una maravilla sin haber hecho nada que yo haya, digamos, merecido, ¿no? Es gratuito. Entonces pienso en eso y pienso en el amor de Dios tan grande. Y en estos títulos que no se tienen que quedar en título, porque sí es un regalo, Claro. pero tiene que ser un compromiso. Claro. Y recordábamos hace poquito, ¿no? Ese pasaje en donde los reyes se acercan y reconocen a ese Jesús. Niñito. Pues igual como a Él, también a nosotros, ¿no? Claro. Nos ha dado ese reconocimiento de Así reyes, es. sacerdotes y profetas. Así es. Y entonces ponernos a pensar, ¿no? ¿Cómo estoy yo ejerciendo ese título, ¿no? Ese regalo, Así ese es. regalo gratuito, ¿no? Sí, y que aparte después yo sí ligué la confirmación, porque bueno, aquí se le regala, bueno, el Espíritu Santo se posa sobre Cristo y le da ciertos carismas para su misión. Y yo pensaba en mi confirmación, que no solo en el bautismo, sino que ya todavía después, otra vez me vuelven La a regalar, plenitud ¿no? de esos dones. Ajá. Así Entonces, pero también te quedas así como, ¿y qué estoy haciendo? ¿Y qué Claro. compromiso tengo? ¿No? Claro, y ahora vamos a eso. Claro. ¿A qué nos va a llevar? ¿Cuál va a ser esa acción, no? Claro. ¿Qué es lo que vamos a ejecutar o a realizar a partir de este Claro. momento? Claro. Y entonces, yo, por ejemplo, decía, como bautizada, tengo que ponerme desde Juan, ¿no? Sí. Hacer ruido, ¿no? Para que algunos que no lo conozcan se acerquen, ¿no? Así es. Tengan la humildad de reconocer que algo les falta y ese Así es. algo es Jesús, ¿no? Claro. Sí. Es conocer a ese Dios maravilloso, ¿no? Y ese compromiso es muy complicado en estos tiempos, ¿no? Volvemos no a los ruidos. Exactamente. Y a las apetencias, ¿no? Sí, y Del con mundo. este mundo que todo quiere estar entretenido todo el tiempo y el silencio ya es cada vez menos valorado, yo creo que sí hay que hacer una pausa, como dices, y volver a preguntarnos hacia dónde, a quién escucho, qué hago, cómo me acerco, Claro. no sé dónde buscar, etcétera, ¿no? Claro, pues presentar a ese Claro. Jesús, ¿no? A ese Claro. Jesús. Yo no me comprometo mucho en el silencio.
pero sí en el ruido. Muy bien, ¿no? Para hacer ruido y que se note, porque de Claro. veras, inclusive mis oraciones, ahora que decía, ¿cómo invoco al Espíritu? Dije, ¿cómo no sé tocar guitarra? ¿Cómo no se me ocurrió invitar a alguien? Claro. Porque en el canto encontramos esa riqueza, Claro. ¿no? Y el invocar al Espíritu bailando y haciendo Sí, ruido ajá. es importante. Entonces, así, yo me quedo con Juan en el hacer el ruido, pero también me quedo con Jesús en buscar esos momentos de oración, para que Dios hable, para que Jesús me muestre en esa lectura a Dios Padre, ¿no? Me lo vaya revelando y me vaya transformando, ¿no? Claro. Entonces, si me ven por ahí y en el transcurso de estos programas nos encontramos, vamos a seguir haciendo ruido. Así es. Bueno, pues buenas noches, Erika. Muchas por gracias, compartir. muchas gracias. Buenas noches y hagamos lección divina, ¿no? Sí. Flor y canto.